Ahora les voy a compartir el tema distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos A y B se simboliza como distancia A, B y se define de la siguiente forma. Literal A. Si A y B están sobre la recta numérica, entonces la distancia del punto A al punto B es igual al valor absoluto. Así se lee esta simbología. Es igual al valor absoluto del valor A menos el valor B. Literal B. Si A es igual a x sub 1, y sub 1 y B igual a x sub 2, y sub 2, están sobre el plano cartesiano, entonces la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 elevado al cuadrado, más y sub 1 menos y sub 2 elevado al cuadrado. El ejemplo que vamos a resolver dice de la siguiente forma. Demuestre que los puntos menos 3, menos 5, 4, 2 y menos 1, 7 son los vértices de un triángulo rectángulo. Calcula el perímetro y el área de dicho triángulo. Para demostrar que estos tres puntos son los vértices de un triángulo rectángulo, lo primero que vamos a hacer es ubicar en el plano cartesiano los tres puntos. El menos 3, menos 5, aquí lo tenemos. Menos 3 en X, menos 5 en Y. El 4, 2, 4 en X, 2 en Y. Y el menos 1, 7, menos 1 en X, 7 en Y. Después de ubicar los tres puntos, los unimos y resulta un triángulo. Y ahora, para poder demostrar que esos tres puntos son los vértices de un triángulo rectángulo, necesitamos encontrar las distancias, es decir, las longitudes que tiene cada uno de los tres lados del triángulo. Y luego voy a aplicar el teorema de Pitágoras para ver si se trata de un triángulo rectángulo. Identificamos de la siguiente manera la distancia 1, es decir, d sub 1, a la distancia que hay del punto menos 3, menos 5 al punto menos 1, 7. Distancia 2, la distancia que hay del punto menos 3, menos 5 al punto 4, 2. Y por último, la distancia 3, la distancia que hay del punto 4, 2 al punto menos 1, 7. Utilizando entonces la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos, procedemos de la siguiente manera. Distancia 1, como ya dijimos, es la distancia que hay del punto menos 1, 7 al punto menos 3, menos 5. Usted puede tomar como punto 1 cualquiera de los dos, ya que la distancia que hay desde este punto a este es la misma que hay desde este punto a este. Entonces vamos a tomar el punto menos 1, 7 como punto 1 e identificamos el menos 1 va a ser
x sub 1, el 7, y sub 1. Es decir, este es el punto 1. Y este va a ser el punto 2. Menos 3 lo vamos a identificar como x sub 2 y el menos 5 como y sub 2. Por aquí tenemos la fórmula para recordarla. Es la misma que se nos planteó al inicio. Procedemos a sustituir. Distancia 1 es igual. En lugar de x sub 1, escribo el menos 1. Menos, este signo es el signo de la fórmula. Menos, en lugar de x sub 2, voy a escribir el menos 3. Uso paréntesis porque tengo juntos dos signos iguales. Entonces uso paréntesis. Y esa es la razón por la cual al inicio se utiliza corchete, porque no podemos utilizar doble paréntesis. Entonces me quedaría menos 1 menos menos 3 elevado al cuadrado. Más. Ahora vamos a la fórmula. Y sub 1. ¿Quién es y sub 1? El 7. Entonces sería 7 menos, como dije, es el signo de la fórmula, menos y sub 2. ¿Quién es y sub 2? El menos 5. Todo eso elevado al cuadrado. Siguiente paso. Distancia 1 es igual. Entonces aquí aplicamos la ley de los signos. Menos por menos da más. Entonces me queda menos 1 más 3 elevado al cuadrado. Más. Y hacemos lo mismo aquí. Menos por menos da más. Entonces me queda 7 más 5 elevado al cuadrado. En el siguiente paso hacemos esta operación aritmética. Menos 1 más 3, eso es igual a 2. Recuerden, signos contrarios se restan. Y en este caso, 3 menos 1 es 2 elevado al cuadrado. Y aquí también sumamos 7 más 5, 12 elevado al cuadrado. Entonces resolvemos estas potencias. 2 al cuadrado, 4. 12 al cuadrado, 144. Entonces la distancia 1 al sumar 4 más 144 resulta raíz cuadrada de 148. Y ahí tenemos ya la distancia 1. Ahora vamos a proceder a buscar la distancia 2, que como ya dijimos, es la distancia que hay del punto menos 3, menos 5 al punto 4,2. Entonces aquí tenemos ya la pareja de pares ordenados. Identificamos también, para que se nos haga más fácil, menos 3 es x sub 1 y menos 5 y sub 1. 4 es x sub 2 y el 2 es y sub 2. La formulita, pues aquí la tenemos para recordarla. Y luego procedemos a sustituir. En lugar de x sub 1, escribo el menos 3. Menos, este es el signo de la fórmula, menos x sub 2, que es 4. Y todo eso elevado al cuadrado. Y sub 1, eso es igual a menos 5. Entonces colocamos menos 5, menos el signo de la fórmula, y sub 2, que es 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones aritméticas que hay en los paréntesis. Menos 3 menos 4, signos iguales se suman y dejamos el signo en común. Es igual a menos 7 elevado al cuadrado. Aquí menos 5 menos 2, menos 7 también elevado al cuadrado. Ahora resolvemos estas potencias. Entonces la distancia 2 es igual a menos 7 al cuadrado, 49, más menos 7 al cuadrado, 49. Ahora sumamos, 49 más 49 es igual a 98. Entonces la distancia 2 es igual a la raíz cuadrada de 98.
Esta es la distancia que hay del punto menos 3,-5 al punto 4,2. Ahora vamos a proceder a buscar la distancia 3, es decir, del punto 4,2 al punto menos 1,7. Distancia 3. Aquí tenemos los dos puntos con los cuales vamos a trabajar para hallar la distancia 3. Los identificamos. Aquí pues ya no les he escrito la fórmula porque ya es la tercera distancia y ya estamos más avanzados. Entonces, en lugar de x sub 1, escribo el menos 1 y digo menos 1 menos x sub 2, que es 4, todo eso elevado al cuadrado. Ahora la fórmula nos dice y sub 1, que en este caso es 7, menos, este es el signo de la fórmula, y sub 2, que aquí lo tengo identificado. Todo eso elevado al cuadrado. Procedo a resolver estas operaciones aritméticas. Menos 1 menos 4, eso es igual a menos 5. Recuerden, signos iguales se suman y dejamos el signo en común. Eso elevado al cuadrado. Ahora, 7 menos 2, 5. También elevado al cuadrado. Ahora resolvemos estas potencias. Menos 5 al cuadrado, 25. Más 5 al cuadrado, 25 también. Por lo tanto, al sumar 25 más 25, me da 50. Y obtengo la distancia 3, que es la raíz cuadrada de 50. Habiendo encontrado las tres distancias, ahora procedo a lo que me pedían de demostrar que esos tres puntos son los vértices de un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y que cumple con el teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras, que ya nosotros lo sabemos, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa que aquí está representada por la letra C es la distancia 1. Veamos acá. Esta sería la hipotenusa. Y estos lados del triángulo serían los catetos. A cualquiera usted le puede identificar con A o B. Regresemos aquí. Entonces, en lugar de D sub 1, que es la distancia 1, colocamos lo que encontramos aquí. Distancia 1 es igual a la raíz cuadrada de 148. Elevado al cuadrado, porque ese es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado. Igual a, y aquí están los dos catetos. El cateto A es la distancia 2, raíz cuadrada de 98, elevado al cuadrado, porque observemos, ese es el teorema de Pitágoras, más B al cuadrado, que es la distancia 3. Y como ya observamos por acá, nos resultó raíz cuadrada de 50. También elevado al cuadrado. Y recuerden que aquí se elimina la raíz cuadrada con el exponente. Entonces me queda 148. Y lo mismo sucede acá. Eliminamos la raíz cuadrada con el exponente y me queda 98. Y aquí también eliminamos la raíz cuadrada con su exponente y me queda 50. Entonces 148 es igual a 98 más 50, 148. Como me ha dado igual, es decir, se ha cumplido el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, me ha dado igual, concluyo que el triángulo dado es rectángulo. Pero recuerden que también me pidió el perímetro.
el problema que estamos resolviendo. Y el perímetro no es más que la suma de las medidas de los tres lados del triángulo. Dicho en otras palabras, el perímetro es la suma del contorno de una figura geométrica. Entonces, significa que voy a sumar la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Y solo sustituyo en lugar de distancia 1 lo que obtuve, que es la raíz cuadrada de 148. Distancia 2, raíz cuadrada de 98. Y distancia 3, raíz cuadrada de 50. Entonces sumamos con calculadora raíz cuadrada de 148 más raíz cuadrada de 98 más raíz cuadrada de 50 es igual a 29.14, ya redondeado. Entonces este es el perímetro de ese triángulo rectángulo. Pero también nos habían pedido el área. Y para encontrar el área de un triángulo, vamos a multiplicar la base por la altura y lo vamos a dividir entre 2. Esta es la fórmula para hallar el área de un triángulo cualquiera. Entonces la base es la distancia 2 y la altura es la distancia 3. Entonces sustituimos. Base, dijimos, distancia 2 por altura, distancia 3. Y la distancia 2, como ya lo sabemos, es la raíz cuadrada de 98, multiplicado por la altura, que es la distancia 3. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 50, dividido entre 2. Entonces, raíz cuadrada de 98 por raíz cuadrada de 50, eso es igual a 70. Aquí usan calculadora. Dividido entre 2. 70 entre 2, eso es igual a 35. Entonces, este es el área del triángulo que estamos estudiando. ¿En qué consiste la tarea? Demuestre que los puntos menos 3, menos 2, 5, menos 9 y 4,6 son los vértices de un triángulo isósceles. Calcula el perímetro y el área de dicho triángulo. Quiero recordarles que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Así que el procedimiento para resolver esta tarea es el mismo que les acabo de explicar.